está dirigiendo el país. Ahí tienen los resultados de buena parte de los países de Latinoamérica. Bueno, y básicamente desde el 2002 hasta el 2011, ¿no? ¿Cómo ha ido esta curva sobre la percepción de la gestión del gobierno? Como vemos, Perú no está muy bien situado, la percepción de la gente, como ven ahí, sobre la forma en que el presidente dirige el país, comanda nuestra nación, no estamos muy bien en cuanto a los datos. Si nos damos cuenta, Chile es uno de los países que tiene los mejores índices en cuanto a la percepción que tiene la población sobre la gestión del gobierno. Si se dan cuenta, un punto alto es el año 2006, en el cual, cuando hay cambio hay elecciones y llega un nuevo presidente, y también coincidentemente en 2011, ¿no? Donde hay elecciones y llega un nuevo presidente también. Pero bueno, básicamente los resultados no son muy favorables en el caso de Perú, a comparación de Chile o quizás Brasil. Están en globos en lo que pasó en los 50, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos más o menos que el Perú solamente en dos oportunidades ha pasado a los 50. Sí. Porque tenemos problemas con países como Panamá, Guatemala, inclusive solamente una vez pasa en el 2009. En la siguiente tabla le vamos a mostrar cuál es el apoyo, la percepción sobre el apoyo de la democracia, ¿no? Comparando solamente ya no lo de 2002 a 2011 como vimos en la anterior tabla, sino en la actualidad el 2010 y el 2011, cómo ha ido disminuyendo en estos 2 años, ¿no? En el Perú ha disminuido 2 puntos, pasamos del 61 en el 2010 al 59 en el 2011. Esa es la percepción de la población sobre si se apoya o no a la democracia, la régimen democrático. En la tercera, vamos a ver el tema de si la gente piensa que se gobierna para la mayoría o no. Como el bien de todo el pueblo, ¿no? Como dice en la pregunta, también es comparando el 2010 al 2011. En el Perú también ha sufrido un descenso, como vemos muchos ejemplos acá, del 49 pasó al 40%, que las personas que creen que se gobiernan para todo el pueblo. Ahora, también esta tabla es importante porque nos da a entender una comparación, ¿no?, entre la democracia y los gobiernos autoritarios, ¿no? La pregunta es en torno a si la democracia es preferible o otra forma de gobierno. Vemos que estamos en un rango, bueno, el rango promedio aquí actualmente es 58. Estamos un punto sobre el promedio nada más. Sobre el tema de si la democracia es preferible a otra forma de gobierno. Al gobierno autoritario, el 17 dice que es preferible el gobierno autoritario. Da lo mismo 18. Sí, nos da el 18, piensan que sería lo mismo un sistema democrático o un gobierno autoritario, ¿no? Que rija el gobierno. Vamos a pasar ahora a la relación entre democracia y corrupción. Aquí también hay una tabla sobre cuál es el tema de la democracia y las carencias, ¿no? ¿Cuáles serían qué le faltaría a la democracia en el país? Entonces acá se trata de ver la relación entre una variable de la democracia y otras variables que, digamos, no permiten que se consolide y desarrolle la democracia, el sistema democrático. Para el caso que nos interesa, Perú, si bien Colombia es un país que se cree que faltaría reducir la corrupción, está en tercer lugar con un 59%. El tema de la justicia social también es importante aquí en el país, con 37%. Bueno, hay otros elementos, pero es bien marcado el tema de la corrupción, porque la corrupción es un elemento que no permite que se consoliden los sistemas democráticos, el sistema democrático en el país.
Bueno, con estos datos, básicamente hemos querido, hay muchos más datos. Yo sí los voy a colgar los resultados del Latinobarómetro, porque hay datos sobre que si creen que es necesario que el Congreso, que existe el Congreso para que exista la democracia, el tema de los partidos políticos también y la relación con la democracia, el tema de cuán democrático es su país, si se cumple. Sí, hay muchos, bien, por ejemplo, acá no puede haber democracia sin partidos políticos, no es la pregunta. Aquí el Perú está también un poco abajo, con un 56%. Hay gente que piensa aquí, que dice que sin partidos políticos puede haber democracia. En Argentina es el mayor anuncio, ¿no? Que la gente piensa que no es necesario la existencia de partidos políticos para que exista la democracia. Aquí es un 56%, bueno, más de la media, por lo menos. Y bueno, ustedes pueden seguir buscando acá datos. Bueno, como les dije, los datos son del 2011, el año pasado, desde el Latinobarómetro, que se lo vamos a colgar en la plataforma para que tengan estos datos, porque tienen que ver con el tema de hoy, que es la cultura política, que básicamente es la cuestión de analizar cuáles son las percepciones, opiniones y valoraciones que tiene la población, la ciudadanía sobre los temas políticos, los fenómenos políticos y las instituciones políticas. No sé si a partir de estos datos alguno quiere dar una opinión sobre lo que le hemos presentado recientemente. El partido político no puede haber democracia social en el sentido de los partidos políticos. Claro, se le ha preguntado a las personas qué opinan, ¿no? O sea, la pregunta va en torno justamente a ver cuánto se valora realmente los partidos políticos, ¿no? Y cómo la gente termina creyendo que son un obstáculo para el ejercicio de la democracia, ¿no? Sin embargo, por lo que hemos visto en este curso, no es posible ejercer la democracia sin los partidos políticos, ¿no? Como dije, básicamente esto, el Latinobarómetro expresa las percepciones y las opiniones de la población, de la ciudadanía, ¿no? Qué tan contentos o descontentos, qué tan acercamiento, qué tanta distancia hay del ciudadano común y corriente, de la persona común y corriente que vemos en la calle, con relación a las instituciones políticas. Por eso básicamente ese es el tema de la cultura política, ¿no? Es tratar de ver cuáles son las opiniones de la ciudadanía con respecto a la política, a las instituciones políticas en todo caso. Y por eso el Latinobarómetro hace un mapeo sobre las percepciones de las ciudadanías en torno pues, a la democracia como sistema, o en todo caso los gobiernos autoritarios, en torno a instituciones políticas como la presidencia, el parlamento, los partidos políticos, o elementos que impiden que el sistema democrático se desarrolle, ¿no? Como dije, el tema de la corrupción, el tema que ahí está también el tema de empleo, el tema de la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Claro, todos sabemos que las instituciones tienen cierto nivel de prestigio en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí hemos podido conocer un poco más que también no es un caso aislado en el peruano, ¿no es cierto? Sino que pasa en muchos otros países. Y la idea es un poco que ustedes de repente compartan, ¿no? Imagino, esperaban esos resultados, la gente cree que no. No sé si de repente tú tienes una opinión. ¿Cómo crees que la ciudadanía considera la democracia? Yo creo que no existe tanto un punto de comparación porque se parte del hecho de que el proceso de transición a la democracia, la tercera ola que ya no hay igual, poner el hecho del Latinobarómetro con por ejemplo, con otro monitoreo que es el Freedom House, te vota resultados distintos. Será tal vez por la metodología o principalmente porque realmente la ficha técnica que he leído del Latinobarómetro se centra en ciudades principales o ciudades, en este caso, que son capitales de provincia. En cambio, el otro es un poco más extendido. Es por ello que a mí, por ejemplo, según la percepción en un cuadro que veo de relacionar la falta de democracia a corrupción, por ejemplo, me parece extraño que primero no esté Brasil considerado el país, o sea, en América Latina que es más corrupto.
Y existe, por ejemplo, Colombia, que a nivel Latinoamérica está por debajo de Brasil. O sea, hay cosas de que en otros, en este caso, mapeos, en otras fuentes, son distintas las percepciones que uno puede encontrar en Latinoamérica. Claro, pero también recordemos que la situación de un país y la percepción que tienen los ciudadanos son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, podemos decir que Brasil puede ser más corrupto, pero ¿cuál es la sensación que tiene su población al respecto? Sí, como dices, en cuanto a la metodología, sí, pues el Latinoamérica da más énfasis a las ciudades principales, a las ciudades de ciudad. Entonces, quizás ahí siempre hay un sesgo, ¿no? Hay siempre un error estadístico en todas las mediciones. Los estadistas son los que trabajan más en esos temas, trabajan más o menos 5, me parece. Pero sí, pues quizás hay algún sesgo ahí de parte de la ficha esta del Latinobarómetro. Pero igual nos da a entender a grandes rasgos cuáles son los quiebres, las rupturas que se establecen en los sistemas democráticos, ¿no? También nos da una pauta para tratar de trabajar ahí el tema de la consolidación democrática, ¿no? Chicos, no sé si ustedes por atrás consideran que su entorno, la gente de la universidad, tendrían percepciones similares a las que tenemos en el cuadro o de repente no necesariamente. De repente su entorno valora el sistema democrático, el parlamento, ¿cómo ven un poco su entorno más cercano? Bueno, acabamos de llegar igual, pero la percepción que podría tener es que aquí, en el tema de valoración democrática, aquí el tema estaba muy desfasado, muy desacreditado ahora. Quiere decir que no hay una percepción de una democracia fuerte, sino que se ve como una democracia incipiente, aunque ya ha pasado un cierto tiempo en el que se ha desarrollado, pero no creo todavía que tengamos una mentalidad completa sobre la democracia. Creo que lo que dice él está muy... no se le aprecia, por decirlo de alguna manera. Yo diría que aumenta eso de que le da lo mismo vivir en un régimen democrático que en un régimen autoritario. La mayoría de gente creo que no le importa mucho si el que gobierna es un demócrata o un dictador mientras tenga las comodidades. Las comodidades básicas. Por eso que aumentaría. ¿Qué aumentaría eso, no? El índice de personas que les da igual qué democracia que es. Hemos visto que era un 18%, ¿no? Igual es un porcentaje alto. Casi la quinta parte de la población que no le interesa si es un régimen bajo una democracia o un sistema autoritario. Bueno, gracias por sus comentarios. Bueno, como dije al inicio, básicamente el tema de la cultura política es a grandes rasgos ver cuáles son las percepciones y las opiniones de la población y la ciudadanía con respecto a los fenómenos políticos, los sistemas políticos, ¿no? Como tienen ahí en su cuadro de educación. Y vamos a hacer una definición de cultura política, ver cuáles son los elementos que tienen en común con el tema de la cultura electoral y establecer algunas diferencias. Esto lo vamos a acordar ahora en la plataforma para que la tengan y la que puedan hacer una evaluación un poco más precisa también. Veamos la comparación entre los países latinoamericanos.
la ciudadanía sobre lo político, ¿no? Los fenómenos políticos, la política, y específicamente no estamos hablando de actores políticos, partidos políticos, líderes políticos, etc., instituciones políticas, ¿no? El Congreso, Parlamento, poderes del Estado, etc. Y los procesos políticos que se van dando también, ¿no? En el continuo histórico, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Ver cómo se bueno, también tiene que ver con la cultura política, ¿no? Cómo estas opiniones, estas subjetividades, ese término es el que utiliza Inglehart, ver cómo esto traduce una opinión, una corriente sobre lo político, ¿no? Los actores políticos, las instituciones políticas. Esto básicamente, a grandes rasgos, para que tengan un panorama un poco más general sobre el tema de orden. Pero como dije, son tres básicamente los objetivos hoy: tratar de llegar a una aproximación sobre el tema de la cultura política. En segundo lugar, entender las diferencias entre cultura política y cultura electoral. Y en tercer término, ver cuáles también son los elementos que definen la cultura electoral. ¿Qué es la cultura política? Bueno, aquí básicamente lo que he querido tratar de demostrar es que hay una relación entre democracia, cultura política y las instituciones. Básicamente, una forma en que se van a consolidar cómo las instituciones se van a organizar, se van a estructurar, va a determinar una forma, una manera de entender la democracia. También una cultura política también tiene injerencia en la forma en que se va a desarrollar la democracia. Básicamente tener en cuenta esos tres elementos, ¿no? Cuando hablemos de cultura política. Ahora bien, aquí hay unos términos, bueno, son 4 términos, bueno, aparte de cultura política son 3 términos, que muchas veces se utilizan de manera, como decir, sinónimos, ¿no? Equivalentes, pero tienen ciertas distinciones, ¿no? Cuando hablamos de cultura política, básicamente va a englobar el tema de la cultura cívica, la cultura para la democracia y la cultura electoral. Básicamente la cultura política va a ser la que va a englobar estos 3 términos, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Antes de ver esta diferenciación, vamos a trabajar, como dije, algunos intelectuales, politólogos, han tratado de entender el tema de la cultura política. Según Nolen, como tienen ahí en sus cuadros de divulgación, la cultura política es la red de relaciones que se concretan en ideas y valores, en símbolos y normas compartidos con una sociedad, una mentalidad que guía el pensar, el actuar y el sentir de los actores políticos en un contexto social. Básicamente, lo que nos dice aquí Nolen es que hay una corriente de pensamiento en general que va a ser característica a una sociedad determinada, a una comunidad política determinada, y esto va a ser compartido por todos los miembros de esta comunidad y se va a concretizar, se va a cristalizar en una forma de pensar. ¿En una forma de pensar de dónde? ¿De qué? De lo político, ¿no? De estas instituciones o de estos sectores. Entonces, básicamente lo que Nolen también dice es básicamente lo que se ha reseñado acá, ¿no? Son ideas y valores que son compartidos, que van a ser cristalizados con el tiempo por una sociedad determinada, y esta forma de pensar y actuar va a tener correspondencia con la política, ¿no? Con la forma de ver la política por esta ciudadanía. Per, que es otro entendido del tema, va a ver que la cultura política es una categoría de análisis que da cuenta de la dimensión subjetiva de los fundamentos sociales de los sistemas políticos. Bueno, aquí como había mencionado, estas cuestiones también son subjetivas, ¿no? Cada persona va a tener una forma de entender la política en sí. Esto, bueno, atañe más a su subjetividad, a su individualidad, y a eso es lo que Per le va a dar mucho más énfasis, ¿no? A esta dimensión subjetiva del individuo que se va a concretizar en los fundamentos sociales de los sistemas políticos. Va a tener referencia, va a tener un anclaje, esta subjetividad en los sistemas políticos, ¿no?
cuando nos referimos a sistemas políticos es básicamente eso, ¿no? Lo político que está concretizado en actores, instituciones y procesos políticos. Bueno, si como vimos, tanto Bert como Knowledge tienen una forma de entender la cultura política que es muy similar, y básicamente ese es el esquema. Ahora bien, también para ver, hay factores que influyen en la conformación de la cultura política, ¿no? Para que se conforme esta cultura política, esta forma, esta manera de ver la política, estas opiniones, estas subjetividades, Bert entiende que hay dos tipos de factores, ¿no? Hay factores individuales y factores colectivos. En cuanto a los factores individuales, Bert entiende que es importante la socialización política. Es decir, como bien sabemos, en los estudios de sociología, la socialización es un proceso largo en el cual el individuo va internalizando normas, valores en todo este proceso. Y bueno, uno de los principales, el principal agente de socialización, bueno, es la familia, luego viene la escuela, bueno, el grupo de pares, en los medios, inclusive los medios de comunicación posteriormente, pero a esto le da importancia ver, ¿no? Un factor individual es la socialización política que va a tener este individuo a lo largo del tiempo. En segundo término, dice que hay aspectos económicos, hay intereses económicos que también van a guiar, van a influir en la percepción y en la opinión de los individuos, ¿no? O sea, la estructura económica también va a definir, según ver, dentro de los factores individuales, la estructura económica va a definir una forma de pensar, una opinión, una percepción sobre la política, sobre las instituciones. Entonces, dentro de los factores individuales para ver son tanto la socialización política como la estructura económica. Esos dos elementos van a influir en el individuo para que consolide una forma, una percepción sobre lo político. En cuanto a los factores colectivos, habla también de dos elementos importantes. Primero, que es la mentalidad colectiva, que para ver se va a consolidar, bueno, habla de la tradición, básicamente, las clases que tiene el individuo dentro de su grupo social. Esas tradiciones, estas costumbres que están dentro de los factores colectivos van a determinar, según ver, una forma de que el individuo vea la política. Entonces hay una influencia del colectivo, de la tradición inclusive, que va a determinar que el individuo adopte una posición sobre las instituciones. Y en segundo lugar, Bert alude a elementos coyunturales. En ese sentido, según Bert, hay elementos específicos que van a determinar que un individuo tiene una percepción sobre la política. En este caso, Bert habla de crisis políticas, por ejemplo, puede ser también unas transiciones políticas, quiebres en el sistema político, que van a determinar que el individuo pueda cambiar de opinión o percepción sobre la política, cómo se rige la política y las instituciones. Entonces son estos básicamente esos cuatro elementos que debemos tener en cuenta cuando se hable de cultura política, ¿no? Y la forma en que el individuo va a internalizar estas opiniones, estas percepciones. Como había dicho, Ronald Inglehart ha trabajado el tema también de cultura política y de valores. No sé si ustedes también lo han visto en sus cursos de algún curso de política. Inglehart es un politólogo que dentro de su obra Modernización y Posmodernización, Cambios Culturales, Políticos, Económicos en 43 Naciones, hace un trabajo, sí, es un libro un poco denso, hace un trabajo comparativo sobre la forma en que los países básicamente occidentales, son los que trabaja a ver, en los países se puede observar un cambio, ¿no?, de valores materialistas a postmaterialistas. Bueno, lo que aquí es que para Inglehart analiza, bueno, las actitudes de las sociedades industrializadas, bueno, como dije, enfatiza en sociedades industrializadas, occidentales, para proponer que los pueblos de determinadas sociedades tienden a ser caracterizados de acuerdo con atributos culturales que tienen consecuencias políticas y económicas.
Para Inglehart es importante reconocer que la cultura va a determinar las cuestiones políticas y las económicas. Un grado de desarrollo político, un crecimiento económico va a ser determinado por la cultura política de una nación. Básicamente ese es el esquema en el cual se va a manejar Inglehart. Y como dije, para ver esta cuestión, bueno, él tiene este marco de referencia teórico en el contexto de la modernización y básicamente la postmodernización de los países occidentales. Y como dije, hace un quiebre, una distinción entre los países que tienen valores materialistas y valores postmaterialistas. En cuanto a los valores materialistas, dice Inglehart, básicamente son países que tratan de satisfacer necesidades tales como vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Para Inglehart esos serían los valores materialistas. Pero dice que en estas sociedades en este contexto de la postmodernización, hay países que tienden a satisfacer valores postmaterialistas. Eso implica, digamos, que hay países que están más, no tanto, no ponen tanto énfasis en los temas de satisfacciones básicas como vivienda, sino en cambio tienen dentro de su foco satisfacer necesidades, digamos, nuevas necesidades como libertad de unión o libertades sexuales. Entonces, para esos países, digamos, esos serían valores postmaterialistas, ¿no? Que básicamente son características de sociedades industrializadas, avanzadas, occidentales. Entonces, básicamente ese era el marco de referencia en el cual se mueve Ronald Inglehart y la forma en que tiene también la cultura política, ¿no? La siguiente, vamos a ver cómo Inglehart ve el tema de la cultura política en referencia a la viabilidad económica y el desarrollo económico. Entonces, la cultura política es una variable muy importante para él, porque un país más democratizado va a ser más viable democráticamente y va a tener un mayor desarrollo. Una sociedad con un mayor fortalecimiento de la cultura política, política y económicamente va a ser desarrollado y más viable. Básicamente esa es la entrada que tiene Ronald sobre el tema de la cultura política. Sí, no, ya no. Ahora bien, como dije, hay una diferenciación entre cultura política, cultura cívica, cultura para la democracia y cultura electoral. En cuanto al segundo y tercer término que he mencionado, la cultura cívica está más, es una categoría propuesta por Almond dentro de este libro que les mencioné, que lo escribió con Verba, de cultura cívica. Está más realizado con el tema de la participación. El origen, esta categoría está dentro del mercado soberano y tiene referencia al proceso de socialización de las actitudes, como nosotros en el continuo proceso histórico vamos socializando ciertas actitudes políticas. Y en cuanto a la cultura para la democracia, está, como dije, está más ceñido al tema del contexto del sufragio y está más relacionado con la representación. Siguiente. Ahora bien, hay un tema también que es importante, que está también dentro de su cuadro de divulgación, que es el tema de la opinión pública. Este tema básicamente ha sido trabajado por muchos autores, entre ellos Habermas. Básicamente el tema de la opinión pública es el lugar de reflexión sobre temas públicos. Aquí, dentro de este contexto de opinión pública, se van a desarrollar, se van a poner en el tapete problemas que nos conciernen a todos, como dije, temas que tienen que ver con el bien público, que competen a todos, en el cual todos estamos relacionados o a todos nos va a afectar. En este lugar, contexto, arena de reflexión, van a participar diversos actores, ¿no? Como dije, organizaciones políticas, líderes políticos, ciudadanía en general y los medios de comunicación. Y en esta arena no se van a considerar temas privados, o sea, temas que nos atañen solamente a mí o a un colectivo pequeño, sino, como dije, temas mucho más amplios, ¿no? Habermas es uno de los
autores que más ha trabajado el tema. Este es uno de los libros que trabajó, es Historia y Crítica de la Opinión Pública, Transformaciones Estructurales en la Vida Pública. Aquí básicamente Harman lo que hace, en relación al tema de la opinión pública, hace un desarrollo histórico de cómo ha ido cambiando lo público y cómo ha ido cambiando en relación a lo privado. Los temas privados en algún momento también se van a volver públicos. Es un desarrollo, este desarrollo de lo público va a estar en estricta relación con lo privado, ¿no? Es una cuestión muy cambiante y eso Harman lo este libro. Incluso temas privados como la violencia doméstica, como lo trabajó Nancy Fraser desde el feminismo, también tienen que ver con este tema, ¿no? Temas como la violencia doméstica que estaban ceñidos solamente al ámbito familiar, poco a poco en la discusión, en la generación de contrapúblicos, como haría Fraser, se ponen en el tapete y van a pasar de la esfera privada a la esfera pública. Ahora bien, hay 5 factores importantes para ver el tema de la opinión pública. En primer lugar, hay un tema que se va a presentar. Básicamente, la opinión pública se va a formar alrededor de un tema. Y este tema, un tema específico que tiene que ver, no sé, con la educación o no sé, con la participación política, ampliación de participación política de un grupo específico. Entonces, uno de los factores de la opinión pública es que se presente un tema y este tema obviamente va a traer choques, colisiones, disputas entre los diversos grupos, como dije, bueno, como presenté cuando en la sesión 3 el tema de la democracia y hice referencia a Dahl habla del pluralismo político, ¿no? En el que estamos en un contexto de múltiples intereses y en el que es muy difícil tratar de llegar a un tema de consenso. Entonces, justamente también esto hace referencia, cuando hablamos de factores de opinión pública, a la presencia de un tema. Un tema específico se puede poner también dentro de la arena política, pero este tema le va a interesar a un grupo, quizás no a otros grupos, o quizás este tema que se trata de poner en la arena pública va a ser contradictorio con los intereses de otro grupo. Entonces, cuando hablamos de la presencia de un tema, también hablamos de que puede ocasionar disputas entre posturas diversas. El segundo término tenemos la naturaleza del público. Esto implica que hay muchos públicos. Como dije, hay un tema que puede estar relacionado a un público específico, pero también hay muchos públicos, hay una diversidad de públicos dentro de la arena de la opinión pública que tienen distintos intereses y que tratan de colocar sus temas sobre los demás temas, ¿no? Entonces, es una arena básicamente de conflicto, ¿no? Y de pluralidad. En tercer término tenemos que hay un complejo de creencias del público. Como dije, hay un público que está muy relacionado con un tema específico que se va a debatir dentro de esta esfera, y este público básicamente ha concretizado, ha materializado ciertas creencias, comparten estas creencias con este público específico. Entonces se comparten ciertas creencias en este público que trata de colocar un tema específico dentro de la arena pública. Ahora bien, también se habla de la expresión de la opinión pública, y cuando hablamos de expresión vamos a hablar de canales. ¿Cuáles son los canales mediante los cuales se va a expresar este tema? Y bueno, aquí se hace referencia a los medios de comunicación como uno de los principales canales mediante los cuales este tema se va a poner relieve. Y en quinto término está el número de personas involucradas, ¿no? Como dije, si bien hay un tema y hay un público, este público va a estar constituido por personas, y muchas veces la cantidad de personas va a determinar que este tema pueda ser de interés o pueda ser referido a algo común. Mucho interés también el número de personas que están involucradas dentro de un tema específico y tratar de colocar este tema como público, ¿no? Ahora bien, también está el tema de valores, entonces esto lo voy a pasar más rápido. Son básicamente criterios que guían la selección de las personas. Es decir, se brinda una orientación social a su comportamiento y las actitudes, y básicamente los valores están dentro del ámbito de lo prescriptivo, no de lo ideal, ¿no? Se quiere conseguir dentro de la comunidad política.
Ahora bien, también hay una serie de valores que están considerados, que se consideran como principios vinculantes importantes dentro de los procesos electorales. Eso también lo tienen en los cuadernos. No voy a divulgar mucho ese tema, son certeza, igualdad, imparcialidad, independencia, autonomía, legalidad. Eso también lo tienen dentro de los cuadernos. No voy a saber mucho. Y aparte de los valores también está el tema de las actitudes, ¿no? Que básicamente, en resumen, son orientaciones, ¿no? Son orientaciones, inclinaciones y evaluaciones que tenemos sobre un tema específico, ¿no? Que puede ser, en este caso, son orientaciones, inclinaciones, evaluaciones sobre un tema que puede ser económico, que puede estar referido a, no sé, cualquier ámbito económico, cultural, social, etcétera, etcétera. Bien. Lo que nos interesa a nosotros es el tema de las actitudes políticas. Y aquí esto tiene mucho que ver con el libro que les mencioné de Almond y Verba, La cultura cívica, que trabajó, como dije, el tema de la cultura política de la sociedad norteamericana, el libro de mediados del siglo XX. Y básicamente los autores, y lo he jalado para entender el tema de las actitudes políticas, que es básicamente lo que nos interesa, trabaja tres tipos de orientaciones. Orientaciones cognitivas, que tienen que ver con el tema del conocimiento. Orientaciones afectivas, que tienen que ver con las afectividades, los sentimientos. Y las orientaciones evaluativas, que tienen que ver con la cuestión de cómo evalúo yo a algo. Entonces, esas tres tipos de orientaciones son muy importantes y en la medida en que he presentado al inicio, cuando vimos las encuestas, tiene esto mucho que ver con el tema de las actitudes, ¿no? Porque básicamente el tema de orientaciones cognitivas, como decía Almond y Verba, tiene que ver con el conocimiento que tiene la persona, el ciudadano común y corriente, sobre las instituciones, sobre la democracia, sobre el autoritarismo, sobre los fenómenos políticos en general. Entonces, cuando hablamos de orientaciones cognitivas, en primer lugar, estamos hablando del conocimiento que tiene el ciudadano. Y esto se puede preguntar, digamos, como quién es el actual representante o quién es el presidente de cada nación. Entonces, es una actitud importante que tiene que ver con la orientación cognitiva. Cuando hablamos de orientaciones afectivas, estamos hablando de cuál es la satisfacción o cuál es el acercamiento que tiene el ciudadano con respecto a algo. En este caso, los fenómenos políticos puede ser la democracia, puede ser el parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, la satisfacción, si me siento muy involucrado con esa institución, eso tiene que ver con el tema de orientaciones afectivas. Y en tercer término están las orientaciones evaluativas. Esto tiene que ver básicamente, que es una evaluación, es lo que yo pienso, o sea, si que apruebo, básicamente, si apruebo o desapruebo el desempeño de una institución determinada. Entonces, para Almond y Verba, esos tres tipos de orientaciones son importantes. Esto lo utilizan para ver cuál es la cultura política en Norteamérica. Y eso también está mucho representado en las encuestas, ¿no? Estos dos autores, básicamente, son los precursores, diríamos, del tema de la opinión pública en general, o el tema de las encuestas. Y básicamente trabaja esas tres tipos de orientaciones: el conocimiento, las afectividades y la evaluación que tiene el ciudadano con respecto a las instituciones políticas. Ahora bien, como ya hemos visto, el tema de la cultura política, como ya lo reseñé aquí, también tiene que ver con el tema de las subjetividades, las opiniones, las percepciones que tiene el ciudadano sobre las instituciones políticas, los fenómenos políticos, etc. Hemos visto las diferentes definiciones desde Inglehart, Nolen, y también hemos visto cuáles son los factores individuales, procesos de socialización que tienen que ver con las valoraciones y las opiniones que tiene la persona, y que también pueden ser coyunturales, regidos bajo la estructura económica, etc. Y bueno, hemos visto un poco de opinión pública también, ¿no? Sobre el tema del espacio público y cómo se genera lo público y cuál es la relación de lo público y lo privado, y cómo lo privado también tiene que ser definido en esta relación, y los factores de la opinión pública, como hemos visto, ¿no?
Ahora bien, vamos a trabajar el tema de la cultura electoral como gran tema también en el día de hoy, además de la cultura política, y básicamente también siguiendo bajo ese esquema de opiniones, percepciones y subjetividades, básicamente vamos a tener en cuenta que la cultura electoral es un proceso subjetivo también, vamos a ver el tema de opiniones, valores y actitudes, a través de los cuales se produce la valoración para la valoración del voto. Si bien acá, cuando hablamos de cultura política, hablábamos de la relación entre el ciudadano, la percepción del ciudadano con respecto a las instituciones políticas, o sea, en un marco más general. Cuando hablemos de cultura electoral nos vamos a ceñir un poco más, nos vamos a centrar y vamos a hablar siguiendo subjetividades y opiniones de la ciudadanía, vamos a hablar cómo estas subjetividades tienen implicancias en el voto, en el contexto de una sociedad determinada. Es básicamente esa la gran distinción que hay entre cultura política y cultura electoral, y estas actitudes van a conllevar una participación consciente y responsable en un proceso electoral determinado. Ahora bien, en cuanto hay que tener en cuenta que se va a establecer otro tipo de valoraciones, cuatro elementos: una valoración sobre el sistema electoral, la valoración sobre las elecciones, la valoración sobre los que van a participar del sistema, los agentes, los individuos electorales, los agentes electorales, y en tercer término sobre el voto. Básicamente Noller nos dice, bueno, como ya lo vimos en la sesión anterior cuando tratamos del sistema electoral, básicamente el sistema electoral son las reglas y procedimientos que van a permitir la transformación de votos en escaño. Y básicamente eso va a ser importante porque va a dar a entender cuál es la preferencia electoral, cuál es la representación que tienen los ciudadanos, cuál es la elección, se va a dar cuenta cuál es la elección que han tenido ellos. Y bueno, es importante porque tiene un efecto sobre el proceso de formación de la voluntad política y se aprecian los resultados electorales. Ahora bien, hay un criterio para valorar el tema del sistema electoral, que son básicamente 5, ¿no? Aquí, como hemos visto, hay primero el criterio de representación. Cuando hablamos del sistema electoral tenemos que tener en cuenta que hay una representación que se tiene que dar, que tiene que ser efectiva. Como dije inicialmente, hay muchos grupos que tratan de que sean representados en mayor o menor medida, y aquí lo que se trata es de que se tienen que representar a grupos que han sido históricamente excluidos y segregados, entre ellos minorías sociales, minorías étnicas, buena parte también de las mujeres. La cuestión de representación también se vio cuando trabajamos el tema del sistema electoral y la cuota de las mujeres. Entonces, este es uno de los criterios, ¿no? Que la representación sea justa y que esto se refleje en la conformación del Parlamento, como vimos en la clase pasada. En segundo término está el tema de la concentración, que tiene que ver con la relación de intereses, sociales, ¿no? Y básicamente aquí el tema de la concentración y la efectividad se va a poner, se va a poder representar a partir de la constitución de los partidos políticos, de cuántos partidos políticos existan en un país determinado. En tercer término está el tema de la participación, y básicamente aquí lo que se tiene que dar en cuenta es qué tanta mayor o menor posibilidad del electorado para que pueda expresar su voluntad política, ¿no? El canal de participación, o qué tan amplio sea el canal de participación, como hemos visto históricamente y como lo reseñamos en las sesiones anteriores. Se ha tratado de incluir cada vez más en los 50 a las mujeres, en los 80 a los analfabetos. Entonces, este criterio que tiene que ver con la valoración del sistema electoral está más relacionado a qué tan amplio o qué tan estrecho sean los canales de participación de diversos grupos sociales. Entonces, en cuanto término está el tema de la simplicidad, y básicamente este es un requisito orientador, porque trata de dar cuenta de qué tan simple es el tema del sistema electoral, pero como hemos visto, en el tema de representación, concentración, que tiene que ver con los partidos y participación, es una cuestión muy compleja, ¿no?
En quinto término está el tema de legitimidad, que tiene que ver, bueno, este criterio engloba los demás, a los cuatro anteriores, y tiene que ver con la aceptación general de los resultados electorales, ¿no? Básicamente eso. Ahora bien, ya vimos el tema de la valoración de los sistemas electorales. Ahora vamos a ver el tema de las elecciones. Cuando hablamos también de elecciones, tenemos que tener en cuenta que hay garantías que se deben cumplir. Básicamente son 6. En primer término tenemos el tema de la propuesta electoral, que básicamente son los mínimos requisitos que se deben cumplir en la elección, básicamente, y la elección sea competitiva, plural y competitiva. Básicamente el tema de la propuesta electoral tiene que ver con las reglas y los procedimientos que se deben seguir. En cuanto al segundo término, tenemos la competencia entre los candidatos, es decir, que sea un sistema básicamente plural, que existan varias alternativas de elección para la ciudadanía. Eso tiene que ver con el tema de la competencia entre los candidatos, que no solamente sea un partido o una agrupación, sino que haya muchas, que haya un pluralismo que pueda ser evidente. El tema de igualdad de oportunidades también, que está relacionado con los candidatos, significa que todos los candidatos deben partir desde un mismo punto, que no se le dé ciertas preferencias a un grupo específico, sino que todos partan con las mismas oportunidades. En cuarto término tenemos la libertad de elección, y esto está más relacionado con los votantes, ¿no? Los votantes tenemos que tener la libertad de elección, nuestro voto tiene que ser secreto, y debe arreglarse cuando se realice la elección. Entonces esa es la libertad que más está relacionada con los individuos, con los votantes. En quinto término es el tema del sistema electoral no debe provocar resultados peligrosos, y esto está relacionado con que todo tiene que seguir un procedimiento específico para que se exprese la votación popular. Y en último término está el tema de la decisión electoral limitada, que básicamente las elecciones tienen que ver con que sea limitado en el tiempo, ¿no? Si una decisión está en un país, un presidente es elegido por tantos años, tiene que respetarse esa decisión electoral hasta que se cumplan esos años de mandato. Básicamente esos son los 6 criterios, las 6 garantías que están relacionadas con el tema de la valoración de las elecciones. En siguiente término tenemos las etapas de las elecciones, ¿no? Aquí también tenemos que ver que hay 3 etapas básicamente. Los actos preelectorales, que implica todo el tema de la planificación, la organización de los comicios, de las elecciones. Aquí participan diversos actores para que se pueda llevar a cabo todo el previo de las elecciones. En segundo término está la etapa electoral, que básicamente se centra en la jornada electoral el día de las elecciones, y donde se inicia con la instalación de la mesa, los sufragantes y básicamente el escrutinio de los votos. Y en tercer término están el tema de los actos postelectorales, que tienen que ver con la forma en que se da cumplimiento a la voluntad general. Básicamente eso, son las 3 etapas. Esta cuestión de la valoración, la valoración de los actores, en tercer término estaba esto, ¿no? La valoración de los actores y el rol que cumplen, ¿no? Bueno, básicamente tenemos muchos actores, desde las organizaciones políticas, los partidos políticos, los candidatos que básicamente luchan por llegar al poder. Bueno, los electores, eso también lo vimos cuando trabajamos el tema del sistema electoral, ¿no? Creo que tú ya lo habías mencionado y caracterizado. Los miembros de mesa, que son los funcionarios de los organismos electorales, básicamente la OMPE, que va a funcionar en elecciones, de los personeros que tratan de defender los votos de los partidos políticos a los cuales representan, los medios de comunicación que le dan el tema de la publicidad al mismo día de la elección, los sufragadores electorales, transparencia, etc. Lo mismo de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales que nos brindan seguridad justamente en el día de la votación. Eso básicamente
ya se había trabajado cuando se hizo la sesión número 6. Ahora bien, está también el tema de la obligación del voto en una sociedad democrática. Básicamente, son 3 elementos rápidos para pasarlo en esto. En primer lugar, el voto es un derecho y un deber. Implica elegir a nuestros representantes. Está contenido el tema de derechos y deberes. También el voto nos reafirma como ciudadanos, como portadores de una ciudadanía. El mismo acto de votar. Bueno, lo idóneo es ejercer el voto de una forma consciente, ¿no? Conocer cuáles son las alternativas que tenemos para votar, de todas las alternativas que tenemos, cuál es la mejor. Básicamente hay que tener en cuenta estas cuestiones de deberes y derechos, la reafirmación de la ciudadanía en el voto y una forma de poder ejercer el voto de manera consciente. Básicamente, cuando hablamos de ejercer el voto de una forma consciente, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos que les vamos a mostrar ahora, que son básicamente el tema del sentido de pertenencia, que básicamente toma en cuenta 3 ámbitos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la identificación que tengo a partir del anclaje a un grupo social determinado. El sentido de pertenencia puedo tenerlo a partir, en primer lugar, de mi familia. Estoy relacionado con mi familia y me siento perteneciente a este grupo. En segundo lugar, nos abrimos un poco más y todos también tendremos sentido de pertenencia a partir de mis amigos, los grupos de pares, etcétera, los amigos de la universidad, etcétera, etcétera. Pero en tercer término, como tercer nivel, también está el tema del sentido de pertenencia a una nación, a una comunidad política. Entonces, ese es un elemento importante, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo, si bien pertenezco a mi familia, puedo pertenecer a un grupo, a una asociación específica, también pertenezco a una nación, a un país determinado. Y ello me va a implicar que, si lo relacionamos con el tema de la cultura electoral, las opiniones que tengo sobre el voto y las elecciones, va a implicar que mi voto también va a tener efecto no solamente en mí, sino en las demás personas con las que comparto, ¿no? Con las que tengo una identidad específica, con las que siento un tipo de pertenencia, un cierto anclaje. En segundo lugar está el tema del conocimiento del proceso, que como dije, ¿no? Hay que saber, esto implica, bueno, el conocimiento del proceso implica saber si se van a dar las elecciones, cuándo se van a dar las elecciones, cuáles son los procedimientos que debo seguir, si es una elección una elección presidencial, o si es un referéndum, etcétera, etcétera. Ese aspecto también es importante. Y en tercer lugar es el tema de la información, o sea, quiénes compiten, cuáles son las experiencias políticas anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión del sentido de pertenencia, del conocimiento, del proceso y de la información son 3 aspectos importantes para ver el tema de la valoración del voto en una sociedad democrática. Bueno, para terminar está el tema de la promoción de la cultura como tercer elemento, la promoción de la cultura electoral en el Perú. Las instituciones del Estado, básicamente, como en la sociedad, van a contribuir a fortalecer la cultura electoral, en general las instituciones. Aquí hemos presentado algunas de ellas, que son el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entre otras instituciones del gobierno, que van a tratar de fortalecer la cultura electoral. En segundo lugar, también hay instituciones autónomas, como la OMPE, la Defensoría del Pueblo, las universidades públicas, etcétera, que también van a contribuir por organizar y fortalecer básicamente esta cultura. Y también medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y además instituciones sociales, ¿no? Que también de alguna u otra manera tratan de ver el tema de la cultura electoral. Ahora bien, dentro de la OMPE se realizan algunas actividades para el fortalecimiento de este interés sobre el tema de la cultura política, cultura electoral. Se ha interesado en nuestra institución por que la ciudadanía sea consciente de cuáles son los derechos y deberes de la población. Bueno, entre otros programas, se da la asistencia a los partidos políticos, organizaciones sociales, se orienta a los futuros ciudadanos, como son el tema de los municipios escolares, y
se da la promoción de la participación de la mujer en los ámbitos políticos, básicamente. Entonces, vemos que diversas instituciones, sean políticas, autónomas o de la misma sociedad civil, tratan de incentivar, de fomentar el tema de la cultura electoral y la cultura política también, ¿no? de sus aproximaciones, de sus capacidades. Y básicamente este es el tema de hoy, cultura política y cultura electoral, y ver este tema de subjetividades, opiniones y valoraciones y cómo estos elementos van a influir en caracterizar una sociedad determinada, la política, los políticos, los fenómenos políticos en una sociedad determinada. Sí, eso básicamente sería los dos grandes temas de hoy, y no sé si tienen alguna duda o pregunta. El latinobarómetro, como les dije inicialmente, va a ser colgado en la plataforma para que lo tengan, para que hagan las comparaciones respectivas. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Cómo relacionado está la cultura política con el régimen que se da en ese tipo de un Estado? Claro, bueno, como dije, en la segunda o tercera termina, la cultura política puede determinar, hay una relación estrecha entre cultura y régimen político. Digamos, si una sociedad determinada se desarrolla, digamos, prácticamente tiene una mala percepción de sus autoridades, no sé, de sus representantes, piensa que, como vimos en el anterior, al inicio, había un 18% de la población en el Perú que le da igual que sea una democracia o una dictadura, ¿no? Digamos, si fuera un poquito, bueno, igual es alto el porcentaje, pero digamos, si fuera un poco más, podríamos estar hablando de que la población no le interesa qué tipo de régimen exista o si es democrático o si fuera autoritario, ¿no? Entonces, el tema de la cultura política, como dije, va a determinar orientaciones, ¿no? Formas de ver, aproximaciones, opiniones y percepciones, y puede tener, digamos, puede afectar un régimen político, ¿no? En la medida en que vemos en las encuestas que, sigamos, la legitimidad de un presidente está en tela de juicio, esto puede provocar que la gente piense que la democracia no sirve, no satisface las necesidades o no se cumplen con lo que se dijo inicialmente, y se puede venir en un gobierno autoritario, ¿no? Si no, pensemos quizás en la experiencia que tuvimos con el presidente Toledo, cuando llegó a menos del 10% en algún momento, ¿no? Y creo que en el gobierno estaba también ahí la legitimidad estaba justamente en el periodo de Toledo, ¿no? Entonces, muchas personas ya estaban pensando incluso que, digamos, iba a haber un golpe de Estado incluso, ¿no? Porque no tenía ese soporte, ¿no? El presidente Toledo para poder conducir el país, la gente no le da su apoyo, entonces, y eso se había reflejado en las encuestas. Entonces, el tema de la cultura política y las opiniones tiene mucho que ver con el tema de cómo se va a desarrollar un régimen político. No sé si hay otra duda. Bueno, como dijo Ingerter también, ¿no? O sea, hay una correlación entre cultura política y la economía y el buen desempeño político. O sea, la cultura va a determinar qué tan, la cultura y el grado de democratización de un país va a determinar qué tan desarrollado sea económicamente, quizás, y cómo estén fortalecidas las instituciones. ¿Eso puede ser una cultura política en delito? Una cultura política podría ser un delito, o sea, se puede correlacionar con una cultura política más aceptación a la democracia. ¿Puede haber este tipo de correlación? Sí, ya, a ver. Básicamente lo que yo he tratado de ver es
percepciones tienen relación o afectan la percepción de las instituciones, ¿no? Es como si fuera, digamos, una corriente, digamos, ¿no? Que está dentro del marco, como dije, de la subjetividad, ¿no? Es lo que yo pienso en algún momento, ¿no? Mi opinión también se puede medir, pero también es cambiante, ¿no? De un día a otro. O sea, hoy puedo estar de acuerdo con alguna medida de gobierno y mañana, no sé, hay una, no sé, pues, nacionalización quizás, y voy a estar en contra y mi opinión va a cambiar. Entonces, y la opinión de muchas personas va a cambiar. Entonces, va a tener una corriente de opinión distinta y que va a ser adversa al gobierno. Entonces, eso también va a afectar, puede afectar de todas maneras a un régimen político, ¿no? La estabilidad de un régimen político, ¿no? Como dijiste, como que quería ver cuál es la relación entre la cultura política y el régimen, puede afectar a un régimen político. Pero sí, pues lo que pasa es que con el tema de la cultura política es muy cambiante, ¿no? Como es el tema de las subjetividades, como te digo, la opinión por lo general va a cambiar, y si no tenemos instituciones sólidas, o digamos, si no hay partido, como volvemos a lo mismo de sesiones pasadas, ¿no? Si no hay la constitución de partidos políticos fuertes, no hay instituciones sólidas, las opiniones, la cultura política va a ser más cambiante, ¿no? Mucho más, no va a ser tan consolidada, no se va a concretizar. Quizás en sociedades mucho más avanzadas, donde hay una cultura política alta, donde las personas confíen en sus instituciones, no solamente confíen, sino vean que funcionen. Entonces la cultura política, o la opinión en general, va a cambiar, pero, o sea, no va a cambiar tanto, ¿no? En sociedades quizás como la nuestra, donde hay una falta de institucionalidad muy grande, una carencia institucional grande, entonces quizás estas corrientes sean mucho más volubles, mucho más cambiantes en muy poco tiempo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y como dije, es una cuestión de subjetividad, ¿no? Opiniones, situaciones que igual son importantes tener en cuenta cuando se analicen las situaciones políticas. No sé si básicamente por ahí vamos. No sé si hay alguna otra duda. Sí. La cultura política puede tal vez servir como apoyo para hacer una lucha contra el terrorismo, porque justo hace unos días el primer ministro afirmó, ¿no? Diciendo que se va a combatir de forma primordial al terrorismo, más que todo con una mejor preparación, mejores armamentos y todo lo demás. Y en este campo podría intervenir una cultura política, una cultura electoral, para que así también no solamente se concentre el gobierno en enfrentar al terrorismo con otros aspectos que vean más de repente económicos o armamentísticos, sino también con una cultura política. Puede ser también necesario, y cómo se podría desarrollar, ¿no? Para que ello concientice a la sociedad y a los partidos políticos también. Bueno, sí, si me preguntas, es un poco compleja ver el tema del terrorismo y el sendero y tratar de analizarlo a la luz de los temas de la cultura política. Bueno, siempre tenemos nosotros opiniones sobre lo que ha sucedido, cuál es el accionar del sendero, ¿no? Ahora, ver el tema de qué forma influencia la cultura política en las reacciones. Sí, más que todo, podría ser tal vez la vía de solución, ya que de repente pienso, en mi opinión, que no solamente lo armamentístico, no solamente en comprar mejores armas va a ser la solución, ¿no? Sino también pienso que el Estado también olvida la solución de la educación. Claro, cuando hablamos de política política, bueno, como lo dije, estamos hablando de opiniones y percepciones que tienen su anclaje dentro
ver cómo las opiniones y las percepciones de la ciudadanía sobre instituciones políticas, ¿no? Sobre fenómenos políticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, como la compañera también había mencionado, el tema de cultura política y el régimen político muchas veces también tiene correlación, ¿no? Y lo ideal aquí sería consolidar una cultura política que implica no solo opiniones y percepciones sobre la política, sino consolidar una cuestión de conocimiento, como dije, ¿no? Cuando hablé de la cuestión de conocimiento, percepción, agregación, es que tanto nosotros conocemos, ¿no? De las instituciones, que tanto también podemos conocer del pasado, ¿no? Como tú dices, cuando hace referencia al tema de Sendero, y qué tanto conocimiento tenemos y cómo podemos tratar de evitar generar una cultura política en general de conocimiento para evitar que, bueno, que fenómenos como el Sendero puedan ampliarse y propagarse nuevamente. Entonces, quizás tu pregunta tiene también que ver con el tema de la cuestión de cognitiva, de conocimiento, y tratar de fortalecer la cultura política a partir de esa variable, ¿no? De conocer y de generar conciencia entre la comunidad política de que estas cuestiones de Sendero no deberían propagarse nuevamente. Quizás esté más relacionado a esta cuestión cognitiva, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo se puede incentivar una cultura política? Recordemos que hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que incentivan desde el primer grado esa cultura política, incluyendo en su mayor curricular cursos como ciencia política. ¿Se podría hacer eso? Sí, bueno, en el tema de la cultura política norteamericana, hice referencia al libro de Almond y Berman. Bueno, a ver, quizás un poquito. Almond y Berman trabajó el tema de la cultura política en los Estados Unidos y quería ver, hizo una tipología, socialismo, participación. Bueno, no lo coloqué aquí en la Filmina, pero básicamente lo que ellos analizaron es que estaban comparando también Estados Unidos con Europa, ¿no? Y lo que decían básicamente es que la cultura norteamericana, o una cultura política mucho más fortalecida, si bien que los ciudadanos tengan conocimiento de las instituciones, de la política en general, de los fenómenos políticos como puse ahí, no tengan tanto conocimiento, no se involucren tanto en la política, porque eso, según estos dos autores, provocaría muchos conflictos sociales. Entonces, tenían que tener, o sea, la participación política de la ciudadanía tenía que tener un cierto límite. O sea, sí estaban a favor de la participación, pero hasta un cierto límite, porque expandir mucho la participación, o que todos participen o sean conscientes de todo, iba a provocar conflictos sociales, nuevas demandas. Entonces eso provocaría un cierto caos, y lo que básicamente en la sociedad norteamericana se trata de establecer que haya aborto. Bueno, eso desde el federalismo, ¿no? De la Constitución misma de los Estados Unidos, ¿no? como señaló Hamilton en el federalismo, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? También ver cómo la cultura política, bueno, para ellos es importante que la gente se involucre, sepa cuáles son sus representantes, qué partidos existen, cuáles son los programas, pero quizás ahí restringido a ese momento, ¿no? Y después que la ciudadanía, la sociedad civil, digamos que se aleje un poco de la política, porque ese no era su ámbito, sino era el ámbito de los políticos, ¿no? Entonces la sociedad más o menos funcionaba de esa forma, ¿no? Los políticos eran los expertos en hacer la política, y esa era su función básicamente, y la ciudadanía, la sociedad civil, si bien tenía que elegir, tenía que saber, tenía que tener un conocimiento, como dije ahí en el tema cognitivo, elegía, pero de ahí como que retrocedía y dejaba esa cuestión de expertos en la política a los que lo representaban. Entonces básicamente por ahí iba tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer, no? Si expandimos mucho el tema del conocimiento, o involucrar mucho a la gente, quizás generaría muchas demandas sociales, y eso generaría quizás conflictos, o dejarlos la ignorancia total quizás, y dejar que la política sea manejada, digamos, de una forma que no sea muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no haya mucha revolución.
Bueno, estamos básicamente en ese debate, ¿no? Bueno, eso es lo que dijeron Alun y Verba, es básicamente el trabajo que hicieron en cultura cívica. Y lo que sucede a nosotros es que en nuestra realidad pues no tenemos las instituciones políticas tan consolidadas como en América, ¿no? Ellos, bueno, tienen, como lo vimos en la sección 2 de regímenes políticos, tienen un presidencialismo distinto al nuestro, un sistema bipartidista que funciona, digamos, con contrapesos. Si uno llega al poder, lo gana todo y el otro ejerce el rol de oposición. Entonces, básicamente las reglas están más o menos claras ahí, ¿no? Las instituciones funcionan, la ciudadanía sabe cuándo ejercer su voto y, como dije, algún nivel saben, votan, y de ahí la ciudadanía dice vamos a dejarle a los expertos, a los políticos que organicen, que lleven a cabo la política como ellos saben, como ellos tienen las capacidades. Entonces sí, es complicado, ¿no? Porque nuestra realidad es muy compleja, muy caótica, por decirlo de alguna forma. No sé si hay alguna otra duda. Sí. Si no me preguntan, yo quería comentar algo respecto a la pregunta que ha hecho un participante, que me parece una inquietud bien importante, sobre todo para el ambiente universitario, ¿no? No por gusto, en la OMPE hemos visto que la última sesión académica sea esta, que tiene que ver con cultura política y cultura electoral. ¿Por qué? Porque cultura política y cultura electoral de alguna manera va a permitirnos reflexionar sobre todo lo que ya hemos visto a lo largo de este programa Democracia Eres Tú. Hemos visto desde qué es la política en general, cómo se estudia, qué son los sistemas electorales, qué es el régimen político, cómo es la democracia, la ciudadanía, la sociedad civil. Y en un país como el nuestro, donde no hace muchas décadas hemos tenido el serio problema de la violencia política, que hace más compleja nuestra historia, que ya era de un devenir de dictaduras y democracias, más el elemento de violencia política, entonces compromete cada vez más a las siguientes generaciones a favor de la democracia, como un sistema para construir una sociedad donde todos los peruanos y peruanas tengamos las mismas oportunidades. Y eso no depende solamente de las leyes, como ustedes saben, sino también depende de la ciudadanía y de la sociedad civil. Entonces, por eso es que este espacio, esta última sesión académica, trata de vincular todo eso que hemos visto, porque cultura política y cultura electoral es justamente el conocimiento, las actitudes y los valores que tenemos sobre todos los otros temas que hemos visto en las semanas anteriores. Y sobre eso es que nosotros trabajamos. Fíjense que cultura electoral, que es el último tema que abordó Carlos hoy día, es como la punta del iceberg de un problema más de fondo, que es la democracia en nuestro país y en qué manera compromete a sus ciudadanos a construirla de una manera tal que nos permita a todos crecer, estabilizarnos, desarrollar estas instituciones más fuertes, alcanzar mejores condiciones materiales para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, todo eso creo que son elementos fundamentales para formarnos como ciudadanos conscientes y activos. En realidad, todo peruano y toda peruana deberíamos saber estos temas que hemos visto en estas semanas, porque es nuestra noción básica, no solamente para los que estudiamos ciencia política, sino para cualquier ciudadano y ciudadana que esté interesado en un país mejor. Entonces, viéndolo así desde esa perspectiva, la pregunta de si la cultura política nos ayudaría o no a abordar el tema de la violencia política y del terrorismo, yo pienso que sí. Pienso que sí, porque, como señalaba el participante,
no es solamente un asunto militar, es un asunto integral. Es un asunto integral que debe ser visto también desde esta perspectiva de la política. Y la política en un país como el nuestro tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Entonces, la mejor manera de disputar el espacio político es deliberando y es debatiendo e intercambiando opiniones de manera civilizada. Y eso lo podemos lograr si es que sabemos sobre estos temas y si es que nuestra actitud es cada vez más de interés hacia la política y además si nuestros valores los practicamos dentro de una sociedad democrática. Eso es lo único que puede ayudar a enfrentar cotidianamente las opciones que están fuera del sistema. De otra manera, solamente quedaríamos en el nivel del terrorismo, es decir, del miedo, y nos replegamos a nuestra mínima impresión. Ya nos transformamos de ciudadanos en habitantes en un contexto peligroso. Y eso no es lo que queremos para nosotros, ¿no? Eso es lo que quería comentar. ¿Sí hay alguna otra? Una consulta. Con respecto a la cultura electoral, tengo una pregunta. ¿Por qué, en comparación a elecciones nacionales y supranacionales, por qué el índice de volatilidad, por ejemplo, para las presidenciales es menor a las casos para las elecciones regionales y municipales? ¿Por qué la volatilidad es distinta y además es mayor? Yo, en este caso, hay una respuesta. Creo que la democracia, como dice Norte, es más precaria en lugares o en situaciones donde, por ejemplo, la densidad de índice de densidad es poco, donde no existen los principales servicios básicos, la presencia del Estado es poca, y por eso creo que lo relaciono directamente con lo que es la volatilidad o la desafección que tiene el elector a la hora de ir a sufragar. Sería más o menos una percepción de donde saliera una respuesta al tema de por qué el índice es mayor en personas. Comparando gobiernos, elección presidencial con elecciones regionales. Sí, bueno, yo también cuando vi el tema de las elecciones regionales, bueno, porque el tema de descentralización es reciente, ¿no? Desde 2012 hay elecciones regionales, digamos, se ha tratado de incentivar el tema de la descentralización política acá en nuestro país. Tenemos 3 elecciones regionales, 2002 hasta el 2011, entonces yo también, bueno, me acuerdo cuando se puso en la sesión número 3 el tema de la democracia, también puse la columna de Nole, que veía cuáles son los elementos que interfieren o que son un freno a la consolidación de la democracia. Y uno de esos elementos pues era el tema más social, ¿no? Que era la pobreza, la desigualdad, quizás más una variable más socioestructural, ¿no? Es un bien utilizado por los sociólogos. Pero también en esos elementos estaba el tema del fortalecimiento de las instituciones, si mal no recuerdo. Además del tema de la pobreza y la desigualdad, está el tema de qué tan fuertes o qué tan débiles sean las instituciones políticas. Y también está el tema de la cultura política, ¿no? Qué tanto somos conocedores, y ahí vuelvo al tema del conocimiento, ¿no? Qué tanto conocemos o no nuestros derechos, nuestros deberes, qué tanta importancia le damos a quién nos represente o no. Entonces, esos aspectos que quizás que creo que son importantes, además de las variables socioculturales, ¿no? Que tú mencionabas, también influyen en el tema de la volatilidad, porque, por ejemplo, yo estoy trabajando el tema de la tesis en Puno, ¿no? Sobre los movimientos políticos regionales, ¿no? El PDR y MARC, para la tesis de la maestría. Entonces,
También estoy, bueno, no estoy tratando tanto el tema de las elecciones, porque eso se ha tratado bastante, ¿no? Por varios autores, Remí, por el mismo Carlos Meléndez, que trabaja en el tema de elecciones regionales. Yo no quiero ver el tema de organización interna, ¿no? Cómo se organizan internamente estos movimientos. Pero sí, también tiene que ver con el tema de la volatilidad y muchos partidos, bueno, más que partidos, muchos movimientos regionales que ganan, lo hacen con un porcentaje entre 25, 30, 35%. Entonces, también el tema de la volatilidad, que es trabajado por Remí, me acuerdo porque yo leí un texto de ella sobre ese tema. También está el tema de la legitimidad, ¿no? Porque con 25 o 30%, ¿qué tanta legitimidad puedes tener ante la población que vas a representar, ¿no? Entonces, por eso también se establecieron estos canales de segunda vuelta, para que no sean solamente para elecciones nacionales, sino que sean también para elecciones más regionales. No llegó a los totales, pero por lo menos en las regionales sí, para ver si se puede hacer un contrapeso o puede llegarse a que un partido o movimiento, en este caso regional, tenga mucho más legitimidad, ¿no? Pero no hay que ver solamente las variables socioestructurales, sino también de cultura, de ver que la población en la que la volatilidad es muy alta, qué tan cercano o lejana siente las instituciones políticas, si bien que las representan, pues, qué tanto de cultura política, qué tanto de conocimiento sobre sus derechos y deberes y la importancia de votar pueda tener esa población, ¿no? Quizás esas dos variables también deberían ser trabajadas aparte de la socioestructural que tú mencionabas. Quizás más o menos por ahí vaya el tema. Sí. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, creo que lo dejamos ahí. Ahorita trabajaríamos, vamos a hacer el trabajo en grupo, ya. Bueno, si tienen alguna otra duda, sí me la comentan igual, porque estamos trabajando. Si necesitan bibliografía o están trabajando ese tema igual, les pediría que se reúnan de a 6, quizás, o 5 o 6, por favor, para hacer el trabajo en grupo. Más directo, como tú decías, aunque como él dijo también, eso tiene su pro y su contra. Pero bueno, ese es un debate que está abierto. Entonces creo que por ahí vamos a ver cómo lo hacen. Ejemplos que existan, o en todo caso ejemplos que usted cree que serían convenientes, que faltan, que son ausencias dentro del sistema político que usted podría incorporar como una alternativa. Voy a estar dentro del medio, porque el medio sería como debería ser. 8:20.
positivo y uno negativo. En el positivo hemos tomado de ejemplo el mandato de Susana Villarán y en el negativo de Alejandro Toledo. Comenzamos por que inicia con poca aceptación. Si bien es cierto, la señora Villarán en las elecciones municipales que se realizaron llegó a una buena cantidad de votos, pero sus planes y posiblemente los proyectos que ella tomaba como relevantes no eran los que a la población, a los ciudadanos les parecía como tales. Es así como inicia con poca aceptación. Luego la señora empieza a manejar, no sé si por acción de sus asesores o porque toma conciencia de la envergadura de su cargo y empieza a mantener a la opinión pública aumentada de publicidad de sus obras. Esto quiere decir que al comienzo la señora hace unas declaraciones en los medios en las que asevera que, a diferencia del anterior alcalde, Luis Castañeda, ella no podía salir y convocar a los medios porque eso requería, como saben, presupuesto. ¿A qué me refiero? A que necesitaban hacer una inauguración, traer a los medios, comprar bocaditos, en fin, todo lo que necesita una de ese tipo de ceremonias. Es por eso que ella, para ahorrar dinero, explica que no puede realizar lo que se llama tomarse la foto. Pero ¿qué pasa? Que los ciudadanos, como no ven eso en los medios, no hay esa publicidad, entonces empiezan a creer que la señora no hace nada y esto se ve reflejado en los medios, las caricaturas, en fin, todo lo que se hace. Luego empieza a manejar esta opinión pública de qué forma ya puede invertir más y es así como difunde las actividades que está haciendo y ya se empieza a subir su popularidad según las encuestas. Lo que no sucede en el caso de Alejandro Toledo Manrique, que se elige después de esta transición de Paniagua y su gobierno significa el retorno a la democracia. Como bien sabemos, Paniagua era un presidente de transición, pero antes de él estaba el régimen fujimorista. Es así como que los medios en el tiempo de Fujimori no eran tratados con la libertad de expresión que se debería tomar, sino que ya sabemos el papel que tenía Vladimiro Montesinos, el CIN, en fin, que compraban los medios o le daban una cantidad de dinero a los canales, a los dueños de los medios, para que pudieran difundir lo que a ellos les convenía y suprimir lo que no. Pero ¿qué pasa? Que Toledo, a pesar de tener todo ese aspecto positivo, decae por escándalos de corrupción y los familiares. Si bien recordamos el escándalo de lo que los medios llaman los hermanísimos de Alejandro Toledo, que consistía en que se les daban los cargos importantes a los familiares de este señor expresidente, y también porque no podía con el carácter de su esposa, la señora Carmen. Es así que esta señora daba declaraciones que uno no tenía que ver con su puesto, porque ella era solamente la primera dama, y el señor Toledo no puede controlar esto y por eso su popularidad, esos números se ven reflejados en su popularidad, ¿no? Y estos son los dos ejemplos. Gracias. Sobre cultura política y las actitudes y los valores. O sea, estos dos ejemplos nos pueden hacer reflexionar cómo la democracia es débil en nuestro país, ¿no? Y cómo efectivamente la gente necesita muchas veces que uno le demuestre de manera visual que está llevando a cabo una serie de propuestas y está llevando a cabo un gobierno democrático, ¿no? Entonces, de alguna manera, en los casos que se han mencionado, se ve cómo la democracia y cómo los gobiernos son puestos en jaque permanentemente en nuestra sociedad, ¿no? Como una facilidad bastante grande. Y de alguna manera porque justamente no tenemos una cultura democrática fuerte, ¿no? Y al final hay mucha presión de parte de los medios de comunicación a la hora de determinar las agendas, ¿no? Y como vimos ahí, efectivamente hay influencia de los medios de comunicación en la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguirle dando vueltas al tema con relación a lo que se ha visto, ¿no? Para ver cuáles son las actitudes justamente que llevan a las personas y los valores a criticar de repente a esos gobiernos de una manera tan rápida o tan fácil, ¿no? Como vimos aquí, a veces en los momentos de elecciones
es cuando hay mayor aprobación o cuando ya el gobierno está de salida y no durante toda la gestión. ¿Qué cosa pasa justamente en estas tradiciones, valores y actitudes que tiene la sociedad para que no haya una valoración de los regímenes y de la democracia permanente y con tanta facilidad puedan ser mellados, ¿no? Entonces, el tema de cultura política es complicado y hay que seguirlo reflexionando, ¿no? ¿Qué sería el siguiente grupo, por favor? Adelante. Bueno, a nuestro grupo nos ha tocado en este caso hacer una especie de encasillar la cultura electoral en algunos términos, para lo cual nosotros hemos clasificado en tres formas de entender cultura electoral. Uno desde el punto de vista subjetivo, otro desde el punto de vista prescriptivo y por último del punto de vista más operativo, que es un método restringido. De acuerdo al carácter subjetivo, es el proceso a través del cual se produce una valoración del voto en un contexto de sociedad democrática. Esto tiene que ver más que todo con el carácter o la opinión, la actitud, la valoración que da una persona frente al sistema. En el tema de prescriptivo es un conjunto de acciones que conllevan ya una participación consciente y responsable durante el proceso electoral. Acá tiene que ver más que todo con el deber ser, o sea, tener normas, tener en cuenta los valores como la responsabilidad o demás criterios que enriquezcan el proceso electoral. Y en este caso, los componentes del tema serían el sistema electoral, las elecciones y sus etapas, los actores electorales y por último el voto. Y en un carácter más restringido sería entendido como la valoración del proceso electoral y el voto en una sociedad democrática. Lo que yo voy a poner va a ser los criterios de valoración al sistema electoral que le da Nolen. Son 5. Comenzamos por representación, que es que en un sistema electoral se debe representar acá a los distintos grupos sociales. Pueden ser los jóvenes, los trabajadores, los LGTBI representan un grupo, el SUTEP a otro grupo, sindicatos. En segundo lugar está concentración y efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que estos grupos sociales lleguen a esas distintas poblaciones, que esa concentración que tengan alcancen a distintas, no solamente quizás un sindicato, por ejemplo la SUTEP o el SUTEP, que no solo alcanza a los de provincia, no solo los de Lima, sino que trata de alcanzar a la mayoría de la población. Participación, su nombre lo dice, que dice que es participación de una forma que dice que es tal como se oye, que busca que toda la población participe, que ya sea simplemente dando su voto, puede ser participando, proponiéndose o formando uno de los grupos de representación. Y simplicidad, que es que todo ese proceso del sistema electoral sea simple, sea entendible para todos los que formamos parte de él. Y legitimidad, que todo ese proceso electoral es la que esté validado en las reglas, en las normas, que si hay grupos de representación ya que han ido a elecciones y han ganado, la legitimidad legaliza a estos grupos, a esas elecciones, a que los votos sean ocupados en cargos. Estos son los 5 criterios que da Nolen para la valoración del sistema electoral. Muchas gracias. fue construir una propuesta de grupo en el que se vincule democracia con cultura política. La propuesta que el grupo ha planteado ha sido la creación de un programa educativo por parte del Ministerio de Educación en el cual se brinda información de lo que implica la educación y la participación ciudadana en democracia. ¿Cómo lo haríamos? A través de este programa
implantaría en las instituciones educativas la creación de un taller que sería agregado y que sería obligatorio en todos los niveles, en los cuales la educación impartida estaría ligada a los valores sociales y cívicos, con un reconocimiento a las instituciones y a la importancia de la democracia en el país. A través del programa se lograría el cumplimiento de las normas establecidas, que sería otro punto, ¿no? En el hecho de que si en las instituciones educativas se brindaría lo que es un programa que nosotros estamos vinculando a un taller, podríamos fomentar que en el nivel de educación ya puedan salir ciudadanos que sepan lo que es la participación política y que puedan tener un mejor discernimiento de las elecciones y que pudieran cumplir mejor las normas establecidas por la sociedad. Esa ha sido nuestra propuesta. Buenas tardes. A mí me ha tocado las experiencias de la vida universitaria en cuanto a la cultura política. Mi grupo ha aceptado dos factores importantes, los cuales son el factor individual y el factor colectivo. Ahora primero voy a empezar a hablar sobre el factor individual, que básicamente intercede en una socialización política del estudiante, sobre todo, y que digamos no tanto ajena a la realidad. Es tanto importante también la agrupación de que los estudiantes dentro de la universidad se formalicen, y al querer decir se formalicen es que formen, por ejemplo, centros estudiantiles, centros federados, el cual ellos generen representatividad y que a su vez también busquen también conectarse con las autoridades para que así genere una mayor activación, que eso es lo que se espera del estudiantil, del grupo estudiantil dentro de la universidad, y que sí siga evolucionando en el proceso que quiera aportar sobre todo. Y ahora en los factores colectivos, creo que en los factores colectivos hemos entendido básicamente que es el proceso de costumbre que se ha generado en la sociedad, de que supuestamente debería ser una obligación que el universitario esté con la sociedad, participe con la sociedad, que la universidad que no solamente sirva para que el estudiante realice su carrera, sino también para que esté como principio, que el estudiante vea una proyección descentralizada. A lo que me quiero referir con descentralizada es que el estudiante tenga contacto con la sociedad, contacto con el resto, es decir, tanto como dentro de la universidad como fuera de la universidad. Y en el momento de tener contacto con la sociedad, que esa sociedad se sienta segura con los estudiantes y que a su vez los estudiantes también tengan seguridad con la sociedad. Y bueno, y es importante también esa conexión en lo que respecta a los factores colectivos, que debiesen darse de una u otra manera para que así la sociedad se mejore y para el bien de la comunidad en cuanto a la conexión de una universidad y una sociedad. Y bueno, también para recalcar podríamos también, en cuanto a los factores individuales, que el estudiante tiene que participar en cuanto, por ejemplo, a sus derechos estudiantiles, por ejemplo, a una mejor, por ejemplo, en cuanto respecto a sus mallas curriculares, y a tratar de buscar en sí intereses, que esos intereses se generalicen en cuanto al desarrollo que un alumno va a poder, o un universitario va a poner en sus aulas, y tratar de abrir más espacios. Y bueno, como seguía diciendo, el factor colectivo interviene bastante la valoración a la conciencia política cultural, y que ello también se demuestra que, como venía diciendo, que el estudiante tenga contacto en los momentos más críticos, ya que si bien sabemos es el momento en el cual surja un problema en el país, sea económico, cultural, político o social. Ese momento es en el que el estudiante tiene que interferir, ¿no? Tiene que estar ahí, no tiene que ser ajena a esa realidad. Y al momento de interferir lo puede dar de diversas maneras, con el cual puede ser con ayudas comunitarias a zonas pobres, con distintos problemas, el cual el estudiante es su deber tratar de buscar y solucionar problemas, ¿no? Tal, por ejemplo, podemos poner ejemplo, en el caso de que haya una catástrofe en nuestro país, un terremoto, es
es de ver quiénes son los estudiantes universitarios que a través de su conocimiento, ese conocimiento lo impartan y se lo den a la gente que justamente no sabe y que a su vez desarrollen cualquier solución, ¿no? Ya que puede que en un terremoto una vivienda en las zonas más alejadas en el cual el Estado no se hace de forma presente, el universitario conjuntamente se organice y los ayude, ¿no? Bueno, lo otro sería en cuanto a los factores colectivos, la tradición, que eso es lo que en verdad se busca, pero otros podrían tal vez ver a la tradición como algo utópico, ¿no? Porque sí, se piensa también que esta tradición tiene que de una u otra manera ser concreta y ser sólida y realista en cuanto a la tradición universitaria, que lo que se busca sería el alcance de una democracia con la participación universitaria. Es decir, que esto no sea un mito y que el estudiante simplemente de una u otra manera, por así decirlo, no tenga límites a sus propuestas y a la búsqueda de conocimiento que quiera adquirir, ¿no? Con un propósito firme en cuanto a la búsqueda de un bien común. Y bueno, ya para finalizar, en nuestro grupo terminó y entendimos que tanto los factores individuales como los colectivos, ambos son y forman parte de un proceso, el cual este proceso va a ser necesario tanto la universidad con la sociedad. Eso es todo. Básicamente hemos visto la importancia de la cultura política, la cultura electoral, y ver el tema de los factores, y ver cómo se ancla este tema de la cultura política también a partir de las experiencias de los colegios, ¿no? Como establecieron los compañeros en la creación de un taller de difusión de los valores y la cultura política. Algunas cositas para mencionar. Bueno, la siguiente sesión, que es la sesión 8, vamos a hacer entrega de los diplomas a las personas que han participado. Y vamos a cerrar este tema haciendo una recapitulación muy breve de las sesiones que hemos tenido y quizás algunas dudas, y ver cómo estructuramos desde la sesión 1 hasta la sesión 8, ¿no? Los temas, como dijo Carlota, de democracia, regímenes, cultura política, sistema de partidos, sistema electoral, etc. Y el último punto es, estén chequeando sus mails, porque capaz la última sesión va a ser en el auditorio, donde fue la primera sesión, no sé si se acuerdan. La sala de grado, creo que se llama, ¿no? En la sala de grado capaz vamos a hacer la clausura ahí. Chequeen siempre sus mails, le vamos a enviar la confirmación en el transcurso de la semana. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes, y nos dejan sus papelógrafos con su nombre, por favor. Gracias.